Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Cultura de Reino, tu podcast de cómo estudiar la Biblia con equilibrio para fortalecer tus conocimientos bíblicos, además de ayudarte a descubrir tu vocación ministerial en el reino de Cristo. Si eres un apasionado de las Sagradas Escrituras y te gusta dedicarle tiempo al estudio de manera responsable, de manera seria de la palabra de Dios, entonces estás en el lugar apropiado. Mi nombre es Carlos Rumenigue Camayo, soy docente, misionero y ministro del Evangelio de Cristo. El tema del día de hoy, pues estamos llevando una secuencia de estudio acerca de nuestro verdadero propósito en Cristo. Nuestro verdadero propósito en Cristo. Y hemos venido mirando por las Sagradas Escrituras que el verdadero propósito en Cristo nos debe llevar a nosotros a ser cada día mejores y también entender para qué estamos aquí en la tierra. Estamos aquí porque Dios ha trazado un propósito eterno para nuestra vida y para cumplir una misión especial, una misión divina. Entonces hemos venido hablando cada uno de los temas en los podcasts anteriores, y si es la primera vez que pasas por aquí y escuchas este podcast que es de este episodio, entonces te invito para que busques la parte número 1, y vengas en la secuencia hasta el día de hoy, para que puedas ir comprendiendo el hilo temático. Bueno, ya hemos venido hablando acerca de que hubo un hombre que ha vivido con el falso propósito y sin Cristo. Este hombre lo vivió y fue un hombre que tuvo mucho conocimiento, mucha sabiduría y tuvo también muchos placeres y tuvo riquezas a montones, que fue el último podcast que vimos acerca de las riquezas. Y este hombre, llamado Salomón, termina diciendo en las Sagradas Escrituras: vanidad de vanidad, todo es vanidad. ¿Qué es vanidad? Vanidad es vacío. Este hombre pudo tener la sabiduría, el conocimiento, los placeres a montones, riquezas, pero termina diciendo que todo esto es vacío. ¿Y quiere que les diga por qué? Precisamente porque hemos llegado a algún punto importante, y es que sin Dios la vida no tiene propósito, y sin propósito la vida en Dios no tiene sentido. Entonces, estimados oyentes, hoy en los anteriores podcasts pues ya hemos venido hablando, y hoy vamos a hablar acerca de vivir como si el todo de la vida fuera la fama. Esto nos lleva a nosotros a mirar primero qué es la fama. ¿Qué es la fama? Bueno, la fama es esa opinión pública que alguien tiene sobre alguien o sobre algo. O es la reputación, el prestigio o la popularidad de una persona. Entonces, a eso se refiere la palabra fama. Y pues cuando vamos a mirar pues por sus sinónimos o lo que se acerca o lo que también se puede conocer como fama, es la apreciación o la aprobación de las demás personas, y de hecho también trata acerca de su reputación, ¿no? O también de aquello que es el enaltecimiento, el esplendor, el honor, la gloria, la opinión, el prestigio como tal. Entonces a eso se hace referencia cuando hablamos de la fama. Entonces, estimados oyentes de este podcast, donde venimos aprendiendo acerca de nuestro verdadero propósito en Cristo, vamos a mirar el primer libro de Reyes, cómo este hombre llamado Salomón, pasó por este vivir como si el todo de la vida fuera la fama. Y donde también él dice: esto es vanidad de vanidades. Y es impresionante cómo ver esta parte en este texto bíblico, en estos textos bíblicos que vamos a estudiar hoy,
porque Salomón pues fue un hombre que le pidió sabiduría a Dios. Dios le dijo, pídeme lo que quieres, y el Señor le dio esa opción, y él le dijo, pues quiero tener sabiduría. Pero mire que lo que trajo la sabiduría, porque la sabiduría quiere decir saber vivir, ¿no? Saber vivir. Pero Salomón, con tanto conocimiento, con tantas cosas que él tenía en su cabeza, pudo dirigir un rey, pudo ser el rey y pudo dirigir su nación de una manera muy, muy sabia. Pero termina él con esa sabiduría, con ese conocimiento que él tenía, termina él experimentando cada uno de esta vida como tal, y termina experimentando lo que es tener mucha sabiduría, lo que es tener mucho conocimiento, lo que es tener placeres a montones y lo que es tener muchas riquezas. Y este hombre también obtuvo mucha fama como resultado de su sabiduría. Entonces vamos a mirar en el libro de Reyes, capítulo 4, versículo 34, para tener la referencia bíblica de que efectivamente fue Salomón. Es de Salomón que estamos hablando. Primer libro de Reyes, capítulo 4, 34 dice: para oír la sabiduría de Salomón venía de todos los pueblos y de todos los reyes y de la tierra de donde había llegado la fama de su sabiduría. La sabiduría lo lleva a tener ¿qué? Fama, reconocimiento, éxito. Lo lleva a tener una vida llena de relaciones públicas, de reconocimiento de lo que él hacía. Entonces, vemos aquí que Salomón estuvo buscando el propósito de su vida, pero esta vez detrás de la fama, detrás de los logros, los reconocimientos, sus trabajos y sus relaciones públicas, además de sus éxitos. Fue un hombre que tuvo fama y tuvo reconocimientos. Y aquí voy. Que tener fama y reconocimiento no es malo. Lo malo es creer que ser famoso, ojo lo que estoy diciendo, lo malo es creer que ser famoso es encontrar el propósito de vida. Nosotros podemos tener muchos propósitos, ya lo hablamos en la primera parte lo mencionamos, que nosotros podemos tener propósitos y trazarnos metas y trazarnos cosas y objetivos y lograrlos y apuntar a algo y ser ambiciosos, de hecho, ser ambiciosos en alcanzar metas. Lo podemos hacer y nadie nos puede decir que no. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con no descuidar esta intimidad que tenemos con nuestro Dios. Esa intimidad con nuestro Dios es el estudio de su palabra, es ser guiados por su palabra, es ser instruidos por su palabra, porque terminamos desviándonos o a la derecha o a la izquierda, y al desviarnos pues terminamos desequilibrados. Y el propósito de este podcast como tal que estoy haciendo y posteriormente los otros videos que vaya a realizar tratan acerca de estudiar la Biblia con equilibrio para fortalecer esos conocimientos bíblicos y cada uno de nosotros o de ustedes vayan descubriendo su vocación ministerial, pero no su vocación ministerial guiada y dirigida por un hombre, sino su vocación ministerial guiada y dirigida por la misma palabra de Dios y para el reino de Cristo, para el reino de Cristo. Por eso este podcast no es para cualquiera. Este podcast, el que lo escucha o el que llega a escucharlo aquí, es para hombres y mujeres apasionados de verdad por las Sagradas Escrituras y que les gusta dedicarle tiempo al estudio responsable y serio de la palabra de Dios. Aquí no podemos decir que esto es para todo mundo, no. El que le da clic a los podcasts, a los videos que tenemos en este canal, es porque Dios lo va llevando y lo va guiando a darle clic. Y de una vez pues aprovecho para decirles que si te gusta este podcast, si te ha gustado, déjame tu comentario
y déjame también un like y pues suscríbete para que te sigan llegando más notificaciones cada vez que publiquemos. No solamente vamos a hacer podcasts, sino que vamos a hacer también videos donde puedas ver lo que, pues con imágenes y todo de una manera más explícita. Entonces, vivir como si el todo de la vida fuera la fama no debe ser nuestro propósito de vida. Porque podemos tener metas, podemos tener objetivos, pero eso no debe ser nuestro propósito de vida. Nuestro propósito de vida debe ser algo más que esto. Algo más que la sabiduría, de hecho. Algo más que el conocimiento y la información. Nuestro propósito de vida debe ser algo más que los placeres de la vida. Nuestro propósito de vida debe ser más que las riquezas, que el dinero. Nuestro propósito de vida debe ser algo más que la fama, Porque si estoy hablando de un hombre llamado Salomón que vivió cada una de estas facetas de su vida, y él termina diciendo, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Ahora, el resultado de Salomón es que todo lo construyó fuera del propósito por el cual había sido creado. Eso fue lo que le pasó a este hombre. Ojo lo que voy a decir, lo que estoy diciendo. El resultado de Salomón es que todo lo que construyó fuera del propósito de Dios por el cual había sido creado, se le cayó. Todo se le cayó. O sea, lo que nosotros hacemos fuera del propósito divino, del propósito de Dios, estimados oyentes, se va a caer. Tarde que temprano se nos va a caer. Lo que se mantiene es lo que va a ser de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a su propósito divino. Eso es lo que se va a mantener. Eso es lo que se va a mantener. Vuelvo y repito, tener fama y reconocimiento no es malo. Pero lo malo es creer que ser famoso es encontrar ese propósito de vida. Hoy en día vemos mucha fama, mucho reconocimiento, de muchos éxitos y muchas veces sacamos como las cartas de presentación o las credenciales que nos dan. Es que yo soy esto, es que yo soy lo otro, ¿no? Y pretendiendo de que, hemos logrado alcanzar el propósito de vida. Y no es así, no es así. Todo lo que hagamos fuera del propósito de Dios se nos va a caer y no va a avanzar, como le pasó a Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Salomón construyó torres, construyó el templo. Acuérdense que hay un templo, el templo de los judíos. Construyó palacios, casas. Y todo esto, ¿qué pasó? Que inclusive, de hecho, en el año 70 el templo se le cayó. El templo se lo tumbaron, en el templo de Salomón. Entonces vuelvo y menciono. Salomón construyó torres, construyó el templo, construyó palacios, construyó casas. Y lo único que le quedó fue Dios. Lo único que le quedó, ¿quién fue? Dios. Le quedó solamente de Dios, le quedó su sabiduría y sus escritos, que son una riqueza inagotable de sabiduría para todas las demás generaciones. Hoy en día podemos, y de hecho estamos estudiando este libro de Eclesiastés que hemos venido leyendo y hemos venido estudiando, y encontramos de que Salomón efectivamente todavía es recordado por sus escritos. Por sus escritos. Algunos que sí admiran todo lo que él hizo, pero ¿a dónde está? La pregunta es, ¿dónde está lo que él hizo físicamente? Como templos, como casas, ¿dónde está? Hay ruinas, están allá acabados, que de hecho los arqueólogos todavía lo están estudiando o han encontrado. Entonces, estimado oyente, hoy conocemos a Salomón, no por los palacios, sino por haber escrito con su vida lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer unas citas bíblicas que la una está en Proverbios capítulo 22, versículo 1. Dice: mire lo que deja escrito este hombre. Mire lo que deja escrito este hombre. 22:1. De más estima es el buen nombre
que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Dejar un legado donde la generación tras generación hablen bien? ¿Sí? O dejar un legado de cosas materiales y físicas que tarde que temprano se van a acabar y se van a terminar. Bueno, ahí les dejo la inquietud. Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, el mismo Salomón escribe y dice: mejor es la buena fama que el ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¡Wow! Mire que dice, mejor es la buena fama, y compara la buena fama con la muerte. Porque él dice, mejor la buena fama, y luego dice, mejor el día de la muerte. Que el buen ungüento que el día del nacimiento. Ahí hace como una comparativa. Entonces, mejor es la buena fama, es decir, y mejor el día de la muerte. Quiere decir que cuando nosotros muramos, dejemos un legado, pero de buena fama, no de mala fama. ¿Y cómo se deja buena fama? Pues obviamente manifestando los frutos del Espíritu de Dios, manifestando el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, manifestando cosas buenas, no cosas negativas. O bueno, como seres humanos cometemos errores, sí, pero dejar el 80% o el 90% de cosas buenas y el 10% pues de algunas cosas malitas. Que de pronto, porque como seres humanos pues sí, cometemos errores, cometemos fallas. Ahora, hay otro texto que me llama la atención enlazándolo con este, y está en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y mire, dice, él resalta allí, dice el versículo 8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Todo es vanidad. Y luego en el versículo 9 en adelante hace como un resumen de toda su vida, de todo lo que vivió, de todo lo que hizo este hombre. Dice el versículo 9 de Eclesiastés 12, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Eso es lo que procura un verdadero predicador. Un verdadero predicador o un verdadero expositor de las Sagradas Escrituras busca hablar o escribir palabras de verdad. No mantiene ni manipulando ni engañando a la gente. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. O sea que cuando a ti y a mí un pastor o un maestro nos habla la palabra de Dios, eso duele o eso chuza. Eso nos tiene que despertar. Eso nos tiene que llevar a ser mejores. No nos tiene que llevar a que, ay, venga, pobrecito, venga. Es que pobrecito el hermanito, pobrecita la hermanita. No, ¿cuál pobrecito? Hay que hablar la palabra como es. Como es. Cortante y tajante. Por eso dice, como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora dice el versículo 12, ahora hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. No está diciendo el texto que no estudies. El texto está diciendo claramente que no haya fin de hacer muchos libros, es decir, de dedicarse siempre a los libros, y porque el mucho estudio es fatiga de la carne. O sea, no es tanto la información que absorbamos de los libros, y no estoy diciendo que no leas libros, puedes leer los libros que quieras, todos los que quieras, pero como dijo el apóstol Pablo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y puedes leer la literatura que tú quieras, todo lo que tú quieras leerlo. Pero lo que Salomón está diciendo es que mucha información puede fatigarnos. Entonces, no es tanto la cantidad, sino la calidad. No es tanto la cantidad, sino la calidad.
tener siempre en presente de que podemos leer muchos libros, tener mucho conocimiento, pero aplicarlo a nuestra vida, lo esencial, y no olvidarnos de la palabra de Dios, obviamente, lo que Dios dice en su palabra. Y mire cómo termina diciendo este texto, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es el fin de todo discurso? De todo lo que escribió él en Eclesiastés, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, y hoy vamos básicamente casi que finalizando este tema en cuanto el vivir como si el todo de la vida fueran el conocimiento, los placeres, las riquezas, y hoy que estamos viendo la fama. Mire lo tremendo que termina diciendo este hombre. Dice: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios atraerá toda su obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mire, el hombre más rico del mundo, el hombre con más sabiduría en el mundo, el hombre que disfrutó, que vivió todos los placeres del mundo, el hombre que fue famoso en su época y que hasta el día de hoy sigue siendo famoso, porque nadie es tan famoso ni ha sido tan famoso como Salomón, porque hasta el día de hoy han pasado más de 5,000 años y todavía seguimos hablando de él. Y es tremendo porque él termina diciendo, dice: teme a Dios. Dice: el único consejo que les doy es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, el conocimiento no es malo. Vuelvo y lo repito, y como hago un breve resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora en estos podcasts. El conocimiento no es malo, la información no es mala, pero no debe ser la prioridad de vida, porque llegará el momento en que se termine en un callejón sin salida. Llegará el momento en que se termine en un callejón sin salida. Entonces, básicamente, el estudio y leer libros no es malo, sino que sencillamente hay que ser equilibrados para no poner la confianza en ese conocimiento. Ahora, los placeres no son malos. Ciertamente Dios quiere que las personas disfruten del placer de manera coherente, con sus planes, pero con planes y con principios y propósitos, no a la loca. Disfrutar lo que tengamos a nuestra mano y podamos disfrutar de una deliciosa comida, de una salida, de un paseo, y disfrutar, pero ser coherentes. No descuidar los principios, no descuidar los valores cuando vamos a disfrutar de los placeres. Y vivir como si el todo de la vida fueran las riquezas. Es decir, las riquezas no son malas, el dinero no es malo, las posesiones ni los bienes materiales, esos no son malos. Yo en el podcast anteriores aclaré que lo malo es no poner a Dios en primer lugar para poder administrar y disfrutar de las riquezas. Lo malo es que nos dejamos muchas veces gobernar por el afán de poseer riquezas, y todo va a llegar a su tiempo. Eso está en el podcast anterior para que lo termine de escuchar. Y hoy pues estamos viendo que tener fama y reconocimientos tampoco es malo. Lo malo es creer que ser famoso es encontrar el propósito de vida. Es esa parte. Mire, no es tanto dejar cosas materiales ni amontonarlas para tener fama, sino dejar un legado que sirva, que ayude a los demás a ser mejores cada día. Hoy conocemos a Salomón no por los palacios, no por el templo que él construyó y que lo tumbaron en el año 70 y que hasta ahora está ya un pedazo de pared allá parado que muchos le van a dar allá de cabezazos, y no por los palacios ni las casas, sino por haber escrito con su vida lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, estimados oyentes, básicamente eso es todos esos podcasts que hemos venido hablando. Hemos venido hablando acerca de cómo es vivir el propósito, cómo es vivir la vida, con el falso propósito sin Cristo. Sin Cristo. Espero
que cada uno de ustedes haya tomado nota y pues vuelva a escuchar el podcast si quiere y pueda tener en cuenta que todo lo que estamos haciendo lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y con mucho respeto para que puedan ser también edificados en la palabra de Dios. Si te ha gustado este audio, este podcast, te invito para que le des like, te invito para que lo compartas con otras personas desde el principio. De hecho, el tema 1, el tema 2, tema 3, o parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Creo que hoy es la parte 5, de hecho. Esta es la parte 5 de este tema de nuestro verdadero propósito en Cristo. Entonces te invito para que lo compartas y pues así me ayudas a mí también para que más personas lo puedan escuchar. Entonces, no siendo más, me alegra que hayan estado aquí juiciosos todos escuchando este podcast. Es un verdadero privilegio y honor poder estar disfrutándolo con ustedes. Entonces, este tema lo concluimos el día de hoy, viviendo nuestro verdadero propósito en Cristo. ¿Cómo se vive entonces, para resumir y para terminar ya este tema? Vivir con el verdadero propósito en Cristo es reflejar a Cristo como la imagen de Dios en nosotros, en ese carácter, el carácter de Cristo en nosotros, porque somos creados a su imagen, somos creados a su semejanza y por eso podemos decir que venimos a representarlo, y esta verdad nos da a entender que cuando nos reconciliamos con Cristo, su imagen, es decir, su carácter, queda restaurado en nosotros, y cuando en las Sagradas Escrituras aparece la palabra imagen, se está refiriendo al carácter de Cristo en los verdaderos hijos de Dios. Ser semejantes es ser semejantes a Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Entonces, nuestro verdadero propósito en Cristo es reflejarlo a Él, manifestarlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Rey, porque somos portadores de la imagen de Dios en nosotros. Más adelante, si Dios lo permite, vamos a estar hablando en los temas más adelante acerca del carácter de Cristo para profundizar en ello. Entonces, si quieres escucharlo, déjame en los comentarios. Si quieres que saque este tema del carácter de Cristo más a profundidad y poderlo hacer de esta manera en secuencia y poder que todos puedan estudiarlo y puedan disfrutarlo también y aprender. Les recuerdo entonces esto, que si te gustó este podcast, pues te suscribas y pues que te lleguen las notificaciones. Te invito para que lo hagas, es totalmente gratis y así puedas recibir la notificación del próximo episodio. Que la pasen muy bien. Recuerden que ustedes están bendecidos y victoriosos en Cristo Jesús. Hasta una próxima oportunidad. Nos estamos escuchando.